saben, este último bloque siempre lo dedico a dar contestación a las preguntas que me enviaron en relación con el programa anterior. El martes de la semana pasada platicamos aquí con el presidente de Derechos Humanos. Bueno, ya no se le llama aquí Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino Defensoría de los Derechos Humanos. Nos platicó de los procedimientos, de que para qué existe este organismo constitucional autónomo, pero el tema central fue una propuesta que él está realizando sobre los llamados comúnmente matrimonios igualitarios y que él los está denominando como uniones civiles, porque dice, bueno, me parece que estamos siendo discriminatorios hacia el estado civil que las personas quieran tener, cuando solamente se permite a un hombre y a una mujer contraer un matrimonio, y que incluso él decía la palabra correcta no es matrimonio. Por supuesto que se rechaza la palabra matrimonio por lo que significa, por el origen de la palabra matrimonio, y por eso, precisamente por eso él propone el de uniones civiles. Entonces, en este tema del matrimonio igualitario, de las uniones civiles, es que nos estuvieron enviando algunas de sus preguntas que voy a contestar en este momento. Una de ellas nos dice, en cuanto al tema de matrimonios igualitarios, ¿de qué forma se ha buscado armonizar la legislación del Estado de Querétaro con lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, al igual que la gran mayoría o que todos los códigos civiles de las entidades federativas, nos dice aquí el de Querétaro que el matrimonio es el de una sola mujer con un solo hombre, o de un solo hombre con una sola mujer, y que pueden contraer ese matrimonio. Hubo unas personas, una pareja del mismo sexo, que fueron a un registro civil a querer contraer matrimonio y se les negó por esa disposición del Código Civil. Se tramitó el amparo, el juicio de amparo correspondiente, y la Corte, al igual que en otros casos de otras entidades federativas, ordenó que se llevaran a cabo esas uniones civiles o esos matrimonios, esos del registro civil, porque era discriminatorio. Aquí se analizó la constitucionalidad de esos artículos, hablando, como hace rato lo hacíamos, de las acciones de inconstitucionalidad. Se dijo por parte de la Corte que estos artículos de los códigos civiles que analizaron en su momento, pues eran discriminatorios, porque cuando la redacción decía que el matrimonio es de hombre con mujer o mujer con hombre, pues discriminaba a las personas del mismo sexo que también querían tener este tipo de uniones civiles. Y el artículo primero constitucional prohíbe discriminación por cualquier categoría sospechosa. A partir del 10 de junio del 2011, el artículo primero constitucional, en el párrafo quinto, dice que se prohíbe la discriminación por razones de edad, etcétera. Vienen varias categorías que se le llaman categorías sospechosas, y dice ahora por preferencias sexuales. Entonces, no permitir un matrimonio o una unión civil entre dos personas del mismo sexo, pues era violentar este artículo primero constitucional, cuando ese artículo nos ordena siempre interpretar las normas de manera conforme y siempre en beneficio de la persona o de los derechos reconocidos a favor de las personas. Entonces, actualmente nuestra legislación civil no se ha adecuado, no se ha reformado, es una iniciativa que está en discusión en la legislatura, pero lo que sí es que con el amparo que obtuvieron estas personas se logró el que se realizara la unión civil o el matrimonio civil, como es un contrato, como lo es todo matrimonio. Y hace, ¿qué será? Un mes, ahora en el mes de diciembre, ya un mes y medio, aproximadamente 2 meses, se llevó a cabo ya esta unión civil. Entonces, de esa forma, incluso el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos nos lo decía en la ocasión anterior, o sea, tuvo que ser por cumplir con una decisión de la Corte el que en el registro civil accedieron a casar a estas personas. Otra de las preguntas nos dice, ¿se puede considerar el matrimonio como una institución de carácter público e interés social? Bueno, no, porque no es ese el carácter que le da el Código Civil o nuestra legislación civil. Lo ponen más bien como la base de la familia, es el trato que le dan al matrimonio, o la naturaleza jurídica que le dan al matrimonio, las obligaciones, los derechos que derivan, porque es un contrato civil exclusivamente, y como cualquier contrato hay derechos y obligaciones para las dos partes, para el esposo, para la esposa, o se denominen ahora con las uniones de personas del mismo sexo, los cónyuges, me parece es un término mucho más adecuado. Y adicionalmente viene que pues por el matrimonio viene la cuestión de la cohabitación,
de la procreación y por supuesto la formación de la familia. Pero no se nos olvide que su naturaleza jurídica es un contrato solemne. Otra pregunta me dice aquí, ¿para efectuar una unión civil entre personas del mismo sexo se tiene que hacer un contrato notarial o cuál es el procedimiento a seguir? No, tendría que ser igual ante el registro civil. Por supuesto, la propuesta de la que nos hablaba el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos es para reformar el Código Civil, y una vez que se reforme el Código Civil, pues se le daría el mismo trato que un matrimonio civil, vamos a llamarlo así, o más bien así se llama, perdón la redundancia, y los oficiales del registro civil, pues allá podrán acudir personas del mismo sexo, ya sean mujeres, ya sean hombres, y llevar a cabo esta unión civil. No es ante un notario, como aquí nos preguntan, porque entonces no tendría los efectos jurídicos que tiene todo contrato de matrimonio, o no tendría pues la fuerza legal como si lo exige hoy el matrimonio en el Código Civil. Entonces es necesario que se hagan esas adecuaciones, esas reformas a la legislación civil, para que entonces se realice en los mismos términos que hoy lo hace, que comúnmente se han venido haciendo. Otro de las preguntas nos dice, ¿en qué consiste un amparo para lograr un matrimonio igualitario? Bueno, las personas que han intentado o que van al registro civil y solicitan pues todos los trámites o reúnen sus trámites, llevan sus documentos adecuados, su solicitud, etcétera, para contraer matrimonio, pues se les niega, y entonces ante esa negativa, por ser personas del mismo sexo, claro, ante esa negativa es entonces que acuden a un amparo, y el amparo se basa principalmente en el trato desigual, en el trato discriminatorio que se les está dando a estas personas, porque ellas, por ser personas del mismo sexo y quererse unir civilmente con todos los efectos jurídicos y legales que eso contrae a otra persona, y esa es su libre decisión, esa es su voluntad, y no lo respeta la autoridad por su preferencia sexual, pues entonces están siendo discriminatorias. Y como es una cuestión de constitucionalidad la que se analiza, pues nos vamos a los amparos, que estos amparos, algunos de ellos incluso pues han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ser por esa negativa, o los que llegaron al Pleno, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue por la acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra de los artículos de los códigos civiles de varias entidades federativas. Entre ellos, les digo, estuvo el de Querétaro. Entonces ahorita se ha logrado a través de la acción de inconstitucionalidad, puede ser un amparo contra leyes ante un juez de amparo, o puede ser una acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra de las preguntas nos dice aquí, el tema de la unión entre personas del mismo sexo, ¿en verdad piensa se debe a proteger los derechos de las personas, o es más un interés económico de obtener recursos de otra actividad? No, me parece que el tema es efectivamente los derechos de las personas, el evitar cualquier trato discriminatorio, porque la Constitución lo prohíbe en el artículo 1º, párrafo 5º, que ya había comentado anteriormente. Los argumentos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido en este sentido, que las porciones normativas de artículos de los códigos civiles que ellos analizaron, principalmente en la parte en donde dice que el matrimonio es de un hombre con una mujer, o en algunos dice de un solo hombre con una sola mujer, no va a llegar un hombre y se va a querer casar con varias mujeres, entonces dicen un solo hombre con una sola mujer, pues entonces era discriminatorio hacia personas del mismo sexo que ahora pretenden estas uniones civiles o estos matrimonios, como comúnmente les hemos denominado, y como, bueno, pues es la institución jurídica que está así establecida en el Código Civil. Me parece que aquí es muy importante tomar en cuenta que tenemos que mirar, tenemos que observar, tenemos que voltear a ver realidades que hace décadas no teníamos, que hoy tenemos una sociedad distinta, que hoy tenemos una idea de uniones civiles o de matrimonios o ideas de familias muy distintas a lo tradicional, a lo conservador, a lo que normalmente hemos venido teniendo, y que formamos parte nosotros de esas familias, en donde hay un papá y una mamá y hay los hijos. Hoy hay pues muchas personas que en ejercicio de sus derechos, en ejercicio de sus libertades, deciden tener
una preferencia sexual distinta a lo que comúnmente nos dijeron, las relaciones heterosexuales, hombre con mujer, mujer con hombre. Y entonces ellos dicen, bueno, yo soy mujer y quiero estar unida con otra mujer, o yo soy un hombre y quiero estar en unión con otro hombre. Eso hoy, bueno, quizá lo hemos tenido siempre, ¿no? Pero hoy lo vemos mucho más, y de lo que se trata en el tema del derecho es de respetar esas decisiones. Vivimos en un estado de derecho, vivimos en un estado democrático que se distingue por las libertades. Y una de nuestras libertades es elegir qué queremos para nuestra propia vida, qué decisiones tomamos para nosotros mismos. Y entonces, ¿por qué el Estado tiene que intervenir en esas decisiones y en esas libertades? ¿Por qué el Estado me tiene que decir no? De esa forma no. Solamente hombre y mujer, si no, no. Es dejar de reconocer que hemos cambiado como sociedad, y es de dejar de reconocer que las preferencias sexuales de las personas no les quitan el carácter de persona. Siguen siendo personas con todos sus derechos, con todas sus libertades, y que hoy lo dice muy claro el artículo 1 constitucional: no debemos discriminar por edad, por alguna discapacidad, por ideas religiosas, etcétera, y tampoco por las preferencias sexuales, o por sexo, por ser hombre, por ser mujer, y tampoco por las preferencias sexuales. Es un tema de reconocimiento de derechos, algunos le llaman tolerancia, a mí no me gusta mucho utilizar el término tolerancia, y me parece que más bien es un respeto hacia las personas, un respeto a sus derechos, un respeto a sus libertades. Pues muchas gracias, con esto concluyo la respuesta a las preguntas que me enviaron del programa anterior. Mándenme sus